¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy vamos a tocar el tema de educación financiera como siempre, pero usaremos como disparador un, un tema que claramente está en la portada de todos los medios, en la agenda de todos los agentes económicos, y vamos a tratar de darle una interpretación que es la quiebra que han sufrido tres bancos en los Estados Unidos y ver un poco cuáles pueden ser las razones, ver también la respuesta del gobierno. Nosotros siempre decimos en el ABC de tu dinero que siempre hay un costo, ¿no? Que siempre hay un debe y un haber, digamos, ¿no? Cuando se toma una acción hay un origen y ese origen hay que ver quién es el que sostiene esa decisión. Así que vamos a hacer un repaso entonces por algunos minutos de este tema. Tres bancos caen. Bancos importantes, ¿sí? Bancos importantes, quizás no los bancos principales, aquellos llamados demasiado grandes para caer, pero sabemos que esto es una cuestión que nunca está exenta de que ocurra. Estos tres bancos estaban, el más conocido de ellos, por lo menos el que más prensa consiguió, el Silicon Valley Bank, estaba vinculado a todo lo que era empresas de creación, empresas de generación, startups vinculadas al tema de finanzas, ¿sí? Al tema fintech, al tema de atención médica, con un nivel de exposición significativo. Y bueno, cuando las cosas empezaron a complicarse, y ahora vamos a tratar de explicar por qué de alguna forma también va cambiando el entorno financiero a nivel mundial, bueno, tuvieron las dificultades que puede tener cualquier banco. Pérdida de credibilidad, frases que sabemos que no tienen ningún valor cuando una corrida bancaria está instalada, es decir, tengan calma, fue la expresión de su CEO. Y bueno, la gente no tuvo calma, concurrió masivamente a retirar los depósitos y bueno, el gobierno intervino, decretó la quiebra y el dato distintivo, vamos a hablar después del tema de la garantía de los depósitos. Finalmente se le devolvieron los depósitos a todos, ¿sí? Más allá de que el monto de los depósitos que tuvieran en sus cuentas en esta entidad financiera superara el monto de garantía tope, que es de $250.000 en los Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde venimos? Por lo menos un pequeño raconto de dónde venimos en los últimos años. Si uno recuerda la última gran crisis del sistema financiero, se tiene que remontar allá en el 2007-2008 con las crisis de las hipotecas subprime, ¿sí? Crisis que contagió no solamente al sistema financiero americano, sino también se trasladó a nivel mundial. Algunos países, como están desconectados quizá de los flujos financieros internacionales, caso de Argentina, no padeció en gran medida esta cuestión. En aquel momento el tema empezó a materializarse cuando las carteras de crédito de los bancos fueron analizadas en términos de su verdadera calidad y esas hipotecas basura que se llamaban no tenían el debido respaldo por parte de los que las habían contraído. Eso generó un efecto a cascada, pérdida de credibilidad, corrida bancaria e intervención intensa por parte del gobierno americano y de los gobiernos de los países centrales como para tratar de estabilizar el sistema financiero. ¿Qué vino después? Bueno, más allá de esta intervención, una importante emisión empezó a aparecer, emisión monetaria empezó a inundar los mercados, exceso de liquidez, también con la intención de frenar un potencial riesgo de recesión a nivel mundial, exceso de liquidez y baja de tasas de interés. Durante muchos años, de esa época, 2008, hasta podríamos decir entrar al 2021, las tasas de interés a nivel mundial fueron bajas, muy bajas, tendientes a cero. En algunos países incluso las tasas nominales fueron negativas en términos nominales. Las tasas nominales, las tasas de interés eran negativas. Es decir, que vos si querías depositar dinero en un banco tenías que pagar por ese depósito en lugar de tener la expectativa de una renta. Exceso de liquidez, costo del dinero nulo, eso genera condiciones
especiales para la economía, seguramente para el desarrollo de burbujas, ¿sí? Para movimientos especulativos, para la búsqueda de alternativas de inversión que generen un rendimiento, ya que los activos tradicionales, el rendimiento, como decíamos, era nulo o negativo en términos reales, porque recordemos que a pesar de que las tasas eran muy bajas, existía una inflación de entre el 1,5 y el 2% en Estados Unidos, pero ese esquema permitió, por un lado, sortear la caída del sistema financiero y mantener niveles de actividad razonables. El tema es que la masa de recursos financieros que estaban en juego seguía funcionando. Y como decimos, eso busca su lugar. Si uno relaciona el movimiento del mundo cripto con el tema de la abundancia de recursos financieros, encuentra una relación. Algunos no coincidirán plenamente en este punto, pero está claro que la abundancia de recursos financieros facilita la aparición de negocios que hasta ese momento no estaban o no tenían el volumen que pudieron ir adquiriendo. Al calor de esto, como decíamos, mucha emisión, mucha colocación de deuda, costo de dinero casi nulo. Esto no solamente tenía que ver con los estados, sino también que esto generó algo que se llama empresas zombies. Empresas zombies se las denomina aquellas empresas que sobrevivían y funcionaban solamente porque el dinero era gratis, pero que en algún momento, cuando las condiciones macroeconómicas cambiasen y el dinero volviese a tener un costo, esa cuestión se traduciría en la desaparición de muchas empresas. Esto puede estar vinculado a la actividad tecnológica, puede estar vinculado a otros rubros, es decir, proyectos que se pudieron haber sostenido, ya digo, sobre la base de este flujo de recursos que tenía un comportamiento y un costo claramente inusual, porque siempre decimos, hay un costo del dinero, ese costo del dinero sirve para establecer esquemas de rendimiento mínimo para las inversiones. Bueno, esa regla no existía y el mundo funcionó a su modo durante mucho tiempo. Si queremos ir rescatando algún dato de esto, es que a partir del 2000, de la crisis de las hipotecas, 2008, la educación financiera empieza a ser un dato mucho más visible y mucho más necesario para los ciudadanos. La comprensión de los riesgos. Y en algunos casos, creo que excesivamente, se trató de depositar la responsabilidad de lo que ocurrió en esa crisis en las malas decisiones que tomaron aquellas personas que contrajeron las hipotecas. Dejando de lado esta nota que puede ser casi de color, la realidad es que la educación financiera, ya digo, empieza a aparecer con mayor visibilidad como una cuestión donde los ciudadanos tienen que ejercer un rol preponderante. ¿Qué deja esta crisis por el momento como dato significativo? En algún video anterior del ABC hablamos de algo que se llama riesgo sistémico, ¿no? Un riesgo que afecta a todo un sector en particular, ¿sí? Y que es muy difícil de evitar. En el sistema bancario, las características de lo que se vino manifestando es que al principio se pensó que la respuesta que podía dar el Estado era garantizar y devolver los depósitos a aquellos que estaban enmarcados en la regla de la garantía de los depósitos. Pero la gravedad de la situación, y quizás siempre decimos a veces hay sobrereacciones como para parar las corridas, hizo que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos asistiera y garantizara la devolución de todos los depósitos, aun cuando estuvieran por encima de esos $250.000. La cifra parece descomunal para economías de otro tamaño y negocios de otro perfil. Es una cifra que está relacionado a su nivel de actividad. La pregunta que vino después es, ¿y quién va a pagar? ¿Sí? ¿Quién va a pagar esta diferencia, es decir, este respaldo al sistema, más allá de que los bancos caigan? Y la promesa del presidente Biden es que eso no significará un costo para los contribuyentes, de vuelta el debe y el haber.
siempre decimos, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿No? Más allá de las estrategias, esquemas de financiamiento para sostener esta salida de depósitos, si nos impactará finalmente de algún modo sobre los contribuyentes. Quizá hoy no en lo inmediato, pero siempre tenemos que estar atentos en que en general las medidas de salvataje algún impacto o sobre mayores impuestos el día de mañana o reducciones de gastos en determinados sectores, siempre tiene que tener. Siempre hay un debe y un haber. Regulaciones sí, regulaciones no, de vuelta en el tapete. Allá por el 2010 se estableció una ley para regular y de alguna manera como un efecto aprendizaje de lo que había ocurrido con la crisis financiera del 2008, la ley Dodd-Frank. Y esta regulación, que establecía controles más estrictos, por lo menos sobre las principales entidades financieras, siempre sabemos que hay niveles donde los controles y las regulaciones son más frágiles, de alguna forma concentró y dio mayores garantías a la calidad, a la capacidad de resistencia y de respuesta de las propias entidades financieras a situaciones de estrés, como se llaman las pruebas de estrés que se pueden hacer, a ver qué capacidad de respuesta tenían. Estas regulaciones desde el 2010 funcionaron hasta el 2018, donde nuevamente se empezaron a flexibilizar. ¿Son las únicas causas? Yo creo que las causas son más amplias, pero como hay una ley de gravedad que funciona y Newton vio caer la manzana debajo del árbol, también hay una ley de gravedad del tema de las finanzas. Es muy difícil funcionar en un mundo con naturalidad donde el dinero no tiene costo, ¿sí? Donde no hay debidas regulaciones. Pero la ausencia de costo del dinero y la aparición de la inflación hicieron que las tasas de interés volvieran a subir y, como decíamos antes, empresas zombies, esperemos que los estados no se conviertan en zombies también, empezaron a tener las dificultades de decir, hasta ahora nos abastecíamos con un dinero que costaba casi nada y ahora tenemos que pagar por él. Datos a tomar en cuenta, lecturas del entorno, comprensión de los riesgos. Por ahí va este video para leer un poco mejor y comprender un poco más de lo que está sucediendo. Quizá para algunos una realidad lejana, para otros una cuestión más cercana. Siempre tomar en cuenta condiciones del entorno, siempre tener presente el par riesgo-rentabilidad. Esa es una cuestión central. Cuando las oportunidades de inversión conocidas no nos parecen atractivas, a veces tenemos la tentación de arriesgar y en muchos casos apostar y no invertir en activos que no sabemos cómo se comportan. Así que quizá en los momentos estos de incertidumbre, lo mejor es el refugio en la sensatez, en los activos de liquidez y esperar que pase la tormenta para ver cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar. Los espero nuevamente en nuestro canal del ABC, seguiremos subiendo contenidos diversos, ¿sí? Contenidos diversos que tienen que ver con las finanzas personales y con la educación financiera nuestra de cada día. Muchísimas gracias a ustedes.